Muy buenas tardes, bienvenidos a este video. Mi nombre es Rubén Alejandro Olivares Esquivel, soy estudiante del sexto cuatrimestre de la licenciatura en nutrición y hoy vamos a hablar acerca de la insuficiencia renal aguda desde el punto de vista de la nutrición. Antes de comenzar tenemos que tener en cuenta conceptos básicos muy claros, y es que al referirse al término de insuficiencia renal aguda, hace alusión a que tenemos fallas o deficiencias en lo que son nuestro mecanismo de filtración de desechos, que son los riñones. Hay ciertas fallas, pero son presentadas en cuestiones de horas o días, ya que si este problema persiste o se vuelve un poco más extenso, ya se consideraría una insuficiencia renal crónica. Entonces, ¿cuál es la definición de insuficiencia renal aguda? La información nos dice que es una disminución en la capacidad de filtración de desechos nitrogenados por parte de los riñones. O sea que nuestros riñones van a tener esa deficiencia, ese problema para poder filtrar la sangre de manera que cualquier persona lo hacen automáticamente. Entonces va a haber esa deficiencia y por lo tanto no se va a poder generar la suficiente orina para poder desechar todas esas sustancias, todos esos elementos que no son necesarios en nuestro cuerpo. Para poder iniciar necesitamos saber cuál es la etiología o cuáles son las posibles causas de la insuficiencia renal aguda. Primero de nada tenemos que saber que parte de la etiología de la insuficiencia renal aguda podemos encontrar que se divide en tres partes. La primera podría ser una causa de perfusión renal inadecuada o también conocida como prerrenal. ¿Esto cuándo sucede? Sucede cuando se presentan situaciones como deshidratación grave o hay un colapso circulatorio. Como podemos ver en la imagen, al haber una deshidratación puede haber una disminución de los volúmenes sanguíneos y por lo tanto hay una perfusión renal inadecuada. Otro problema podría ser enfermedades intrínsecas de parenquimia renal. ¿Esto qué quiere decir? Que hay algunas enfermedades como podría ser la necrosis, que sabemos que la necrosis es la muerte del tejido, o la nefrotoxicidad, que se refiere a que los riñones se ven dañados por ciertas sustancias tóxicas. En este caso principalmente es por fármacos, ya que mediante la orina también se pueden eliminar estos desechos de los fármacos que no son utilizados. Entonces, esta sería otra causa. Y conocemos a la tercera causa como una obstrucción renal de la vía urinaria. En este caso podemos encontrar carcinomas, que son especies de cáncer, y podemos encontrar también los famosos cálculos renales. Entonces, estos al generar una obstrucción en las vías urinarias de los riñones, puede generar una insuficiencia renal que no se elimine por completo o haya esta falla a la eliminación de los desechos. Una vez conocida la etiología, necesitamos conocer cuáles son los signos y síntomas. Nosotros podemos identificar que en la insuficiencia renal existen muchos signos y síntomas, pero para fines de conocimiento básico podemos identificar 4 signos y síntomas principales. El primero de ellos son náuseas y vómitos. Los segundos es olor urémico. Esto quiere decir que la persona expulsa o irradia esta sensación, este olor a orina. Esto debido a que no puede haber un desechamiento, no se desechan correctamente todas estas sustancias, entonces por lo tanto puede generarse un olor a orina por falta de filtración. También podemos encontrar 2 de los signos y síntomas más claves y más importantes, que son la oliguria y la anuria. Entendemos oliguria como una disminución de la cantidad de orina y conocemos como anuria a la casi inexistente eliminación de orina. En términos más específicos, conocemos a la oliguria como una disminución de los 400 mililitros de orina por debajo. Si podemos encontrar valores debajo de esto, ya podría considerarse oliguria. Y anuria cuando ya se eliminan solamente menos de 100 mililitros de orina al día. Entonces estos son los signos más claves, más importantes que se deben de identificar para poder formar parte de lo que es el diagnóstico de la insuficiencia renal aguda. Y el último que podemos presentar es el edema o la retención de los líquidos. Esto es evidente ya que en nuestros riñones está habiendo una deficiencia al eliminar los desechos, por lo tanto se llegan a tener que acumular.
Entonces esto es un signo característico de esta enfermedad. Posterior a ello, también tenemos que identificar que existen ciertas complicaciones de la insuficiencia renal aguda. Algunas de las complicaciones que podemos presentar es una insuficiencia renal crónica, como ya les había mencionado. En dado caso que no se haga una intervención, no se haga un tratamiento adecuado, la enfermedad puede evolucionar a la parte crónica, o sea que ya tengamos de manera permanente lo que es la falla renal. Y en estos casos, como podemos observar en la imagen, cuando se presenta una insuficiencia renal crónica, ya hay una falla por completo de los riñones, se tiene que proceder a un tratamiento de diálisis. ¿Qué es lo que hace el diálisis? Filtra la sangre mediante una máquina que no ahorra, sino que sustituye el trabajo de los riñones filtrando la sangre, elimina todos los desechos y regresa la sangre limpia, por así decirlo, a lo que es la circulación. Ese es uno de las complicaciones más importantes. Otro son las cardiopatías, principalmente porque los riñones, aparte de filtrar la sangre, se encargan de dar una regulación de lo que son los líquidos corporales. Entonces, cuando hay una falla, una insuficiencia renal, pues precisamente al tener estos desechos que circulen por toda la sangre y que regresen al corazón, pues puede generar cardiopatías. También presentamos lo que es la debilidad muscular, precisamente porque al no desechar correctamente estos elementos que no son buenos para la salud, pues evidentemente estos recirculan por todo lo que es el torrente sanguíneo, pueden llegar a lo que es los músculos y pueden generar un daño muscular. Por lo tanto, hay esta debilidad. Aparte de que al haber una insuficiencia renal no se da esta correcta reabsorción de nutrientes que son beneficiosos para la salud. Entonces esto puede ser muy contraproducente si no se lleva un correcto tratamiento. Y pues la complicación más importante y más destacada es la muerte, debido a que si no se da un tratamiento, si no se lleva un control de la alimentación, pues no queda otra circunstancia más que la persona fallezca, lo cual mediante el tratamiento médico y tratamiento nutricional se trata de evitar lo más posible. Ahora veremos lo que es parte del tratamiento médico. Es muy importante recordar que en la insuficiencia renal, recordemos que tiene tres elementos de origen o 3 puntos para poder desarrollarse. Entonces, la primera parte de lo que es el tratamiento médico consiste en identificar el origen. ¿Cuál es el origen que está generando la insuficiencia renal? Una necrosis, presencia de cálculos, deshidratación, etcétera. Entonces, se tiene que identificar el origen y se tiene que dar un tratamiento específico para ese origen. Posteriormente tenemos que, como parte de la insuficiencia renal, se tienen que consumir ciertos medicamentos para poder tener un control o poder manejar lo que es la enfermedad. También se debe de manejar un control de líquidos, evidentemente, ya que los riñones están perdiendo la capacidad para filtrar la sangre. Entonces, todos los líquidos que se excretan y todos los líquidos que se requieren reconsumir tienen que ser controlados muy cuidadosamente para no sobrecargar el trabajo de los riñones. Y en dado caso de que ya lleguemos a una instancia donde el daño renal es muy significativo, tenemos que proceder a lo que son las diálisis. Ahora, nosotros como parte del área nutrición también tenemos un papel muy importante en lo que es el tratamiento de los pacientes con insuficiencia renal. Entonces, ¿cuál es ese tratamiento que debe de abordar? Nosotros tenemos que manejar un tipo de dieta para estos tipos de pacientes. La dieta se conoce como dieta modificada en proteínas, sodio, fósforo y potasio. ¿Por qué? Porque estos micronutrimientos y estos macronutrimientos que estamos mencionando son principales elementos que se deben de considerar porque tienen una relación directa con lo que son los riñones. Entonces, ¿qué es lo que se debe manejar? Primero que nada, las proteínas. Las proteínas, la referencia bibliográfica nos comenta que deben de ser de 0.8 a 1 gramo por kilogramo de peso de proteínas en la ingesta. Entonces, al momento de hacer un cálculo del plan de alimentación, se deben de tomar en cuenta estos lineamientos. En cuanto a las calorías o la energía que requiere consumir el paciente, evidentemente se tiene que hacer un cálculo específico para el paciente, pero la recomendación que nos menciona son de 30 a 40 kilocalorías por kilogramo de peso corporal. Seguido tenemos el potasio.
El potasio nos recomienda de 30 a 50 miliequivalentes por día en la fase oligúrica. Recordemos que la fase oligúrica es cuando hay una disminución a menos de 400 mililitros de orina al día. En cuanto al sodio, nos comenta que tienen que ser de 20 a 40 miliequivalentes por día, también en la fase oligúrica. Y en cuanto a lo que son líquidos, nos recomienda hacer el cálculo de las pérdidas insensibles. En este caso, como ya les había mencionado, en los pacientes con insuficiencia renal aguda suelen presentarse vómitos, puede presentarse también diarrea y pues evidentemente siguen teniendo una disminución en cuanto a la eliminación de orina, pero pues ahí está, entonces también se tiene que tomar en cuenta. Y por último, en cuanto a la cuantificación de fósforo, se tiene que hacer un análisis si es necesario limitarlo o en dado caso de que el paciente se encuentre en un estadio no tan avanzado, pues podemos considerar que tal vez no sea necesario modificarlo, pero siempre se tiene que tomar en cuenta porque puede generar un daño renal si no se maneja adecuadamente. Posterior, ahora, ya que conocemos cómo funcionaría este tratamiento, ¿cuáles son los alimentos permitidos para este tipo de pacientes que presentan estas patologías? Primero que nada, tenemos que tomar en cuenta alimentos de origen animal. Evidentemente, hay que tomar en cuenta las proteínas que estos nos aportan, que son proteínas de alto valor biológico, donde encontramos, por ejemplo, huevo, carne, pollo, pescados, etcétera. Tenemos que tomar en cuenta esto porque las proteínas, al ser un componente esencial para evitar el catabolismo, pues tenemos que tomarlo demasiado en cuenta, aunque se tiene que tener un control para evitar lo que es la generación de más de desechos nitrogenados y así evitar el fallo a lo que son los pacientes. También podemos tomar en cuenta ciertos cereales como el arroz, el trigo, etcétera. Tenemos que tomar en cuenta las leguminosas, frijoles, lentejas, algunas semillas, algunos aceites vegetales como el aceite de oliva y también tenemos que tomar mucho en cuenta lo que son las frutas y las verduras. Obviamente no podemos eliminarlas, se tiene que tener un control porque existen dentro de toda la gama de alimentos mencionados, existen alimentos que son más ricos en potasio, más ricos en sodio, más ricos en fósforo y por lo tanto se tiene que tener un control adecuado de esto. Entonces, se recomienda si está dentro de la gama de alimentos permitidos, pero no podemos excedernos de las ingestas diarias recomendadas. Ahora, al haber alimentos permitidos, también tiene que existir alimentos no permitidos. Dentro de los alimentos no permitidos podemos encontrar la sal de mesa, ya que el exceso de sodio que nos va a generar esta sal de mesa puede generar una repercusión o un daño a la salud del paciente. También encontramos a los alimentos ultraprocesados, evidentemente porque tienen un exceso de calorías, tienen exceso de grasas, tienen excesos de azúcares simples, la mayoría presenta con exceso de sodio. Entonces estos alimentos quedan contraindicados en este tipo de pacientes porque pueden generar una repercusión muy grave a su salud. También podemos encontrar algunos tipos de quesos que llegan a ser un poco altos en sodio también. Encontramos a las bollerías muy importantes por el tipo de hidratos de carbono que contienen, al ser azúcares refinados pueden generar un daño a la salud del paciente. También encontramos los famosos cubitos de caldo de pollo que son exceso en sodio principalmente, lo cual genera un daño a la salud. Y encontramos lo que son chocolates. ¿Por qué los chocolates? Porque son exceso de grasas, exceso de azúcares simples, lo cual no es beneficioso para la salud del paciente. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que buscamos nosotros como parte del personal del área de la salud, específicamente del área de la nutrición? Es evitar el desgaste energético proteico. Tenemos que asegurar que el paciente no entre en una etapa de catabolismo. ¿Por qué? Porque si entra en una etapa de catabolismo por una mala introducción de proteínas y de calorías, puede generar aún más complicaciones de las que ya tiene el paciente por su condición. Preservar el estado nutricional y la masa muscular. Evidentemente, si tenemos un paciente que presenta insuficiencia renal, pero se encuentra dentro de un estadio muy temprano que se identificó a tiempo, tenemos que darle el suficiente aporte proteínico para evitar lo que es el catabolismo de la masa muscular. Recordemos que siempre en cualquier cuestión de salud es preferible tener una mayor cantidad de masa muscular a que sea de tejido graso.
siguiente que podemos encontrar es evitar alteraciones metabólicas. Evidentemente esto con un plan de alimentación bien diseñado podemos evitar lo que es aumento de los niveles de glucosa, aumentos en la presión arterial, etcétera. Brindar el soporte al sistema inmunológico, esto mediante el aporte de vitaminas y minerales que vamos a dar mediante la dieta. Vamos a tener un fortalecimiento que de por sí es importante recordar que la insuficiencia renal, dependiendo del origen, puede contarse como una inflamación y por lo tanto una situación de estrés fisiológico para el paciente. Por lo tanto, se tiene que dar el soporte a este sistema inmunológico mediante la alimentación. Posteriormente tenemos la disminución del estado inflamatorio, como ya les mencioné. Existen ciertos alimentos antioxidantes, principalmente la vitamina C, que ayudan a combatir lo que es la inflamación o el estrés fisiológico que puede generarse por esta enfermedad y reducir la mortalidad. Esto es un papel en el cual nosotros jugamos, tenemos un rol muy importante, el cual tenemos que tratar de combatir, ya que además del origen mencionado que ya les había dicho, lo que es la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, cardiopatías, son también factores importantes para desarrollar una insuficiencia renal. ¿Y cuáles son principalmente el que engloba esto? La obesidad. Por lo tanto, combatiendo el origen de la obesidad, podemos combatir la mortalidad de esta enfermedad. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones que sacamos de todo esto? Yo les quise poner aquí un esquema muy claro, muy sencillo, el cual habla acerca de la enfermedad para poder concluir. ¿Qué es lo que sucede cuando el paciente presenta una insuficiencia renal? Pueden haber algunos modificadores que se presentan, como podemos ver ahí, está la gravedad de la lesión renal aguda, el estadio que se puede desarrollar para la insuficiencia renal crónica, el número de episodios que se presentan de la insuficiencia renal aguda, duración de la insuficiencia renal aguda y la proteinuria, que es la eliminación de proteínas en la sangre. Si nosotros no controlamos estos elementos, es muy fácil y muy sencillo que el paciente desarrolle una enfermedad renal crónica, lo cual tristemente ya es irreversible y por lo cual va a necesitar de tratamiento con diálisis, lo cual es lo que tratamos de evitar a toda costa. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad? La edad, la raza o la etnia, factores genéticos, hipertensión, diabetes mellitus y el síndrome metabólico. Por eso les comentaba que necesitamos tener un control de nuestra alimentación, de nuestros estilos de vida para poder prevenir la insuficiencia renal aguda. ¿Y por qué? Porque esta es ocasionada por estos factores de riesgo que ya son mencionados. Por lo tanto, combatir la obesidad, combatir el sobrepeso es un punto muy importante para evitar esta enfermedad. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros no tenemos un control de nuestra alimentación, de nuestros estilos de vida? Pueden presentarse enfermedades cardiovasculares, se puede presentar una nefropatía terminal, que como su nombre lo dice, es una enfermedad renal que ya no tiene cura, que básicamente lo único que queda es dar tratamientos paliativos al paciente, una discapacidad por esta falta de funcionamiento de tus riñones y una disminución de la calidad de vida. Evidentemente, el estar ligado a lo que es tratamiento con diálisis, estar ligado a tratamiento farmacológico, nunca va a ser lo ideal para un paciente. Y por último, podemos conseguir lo que es la muerte. Entonces, como conclusión general, la insuficiencia renal aguda es una enfermedad que se puede prevenir, que se puede tratar y que siempre y cuando se sigan las indicaciones del personal de la salud, se pueden evitar estas consecuencias que son delicadas. Como parte del sustento para esta exposición, aquí les dejo las referencias bibliográficas. Espero que el video haya sido de su agrado y les haya servido. Mi nombre es Rubén Alejandro y les agradezco. Gracias.